La paz de Cristo, hermanos y amigos. La semana anterior abordé el tema o hablé acerca del modalismo, que es un término acuñado en el siglo XIX para describir una posición estrictamente monoteísta y presente no solo en los cristianos de los primeros siglos, sino en toda la historia de la Iglesia cristiana, donde Dios es definido como un espíritu único e indivisible, que es lo que nos dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, el capítulo 4 y el verso 24, que Dios es espíritu, que se ha manifestado al hombre de diversas formas, de diferentes maneras. Podemos hallar esto en el libro de Hebreos, capítulo 1, verso 2, Primera de Timoteo 3, 16, Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 19, y Juan 14, 8 y 9, y que fue manifestado en carne como Jesucristo con el propósito de redimir al hombre. Si usted lee en Primera de Timoteo 3, 15 y 16, va a encontrar allí algo referente a la manifestación de Dios. Antes de la invención del término modalismo, dicha doctrina había sido conocida con los términos monarquianismo, o la creencia en un solo rey o monarca que es Dios. Sin embargo, los pentecostales del nombre de Jesús nos afinamos a la teología modalista, aunque preferimos utilizar el término unicidad de Dios, debido a que respecto a la palabra unidad o unitario, deseamos diferenciarnos de un grupo religioso que son los Jesús solo, unitarios, y es decir que ellos no creen en las manifestaciones de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, aunque todo lo hacen en el nombre de Jesús. Nosotros creemos en las manifestaciones de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque Dios se manifestó en el principio como el Padre creador de todas las cosas, y como tal Él asume la paternidad de todo lo creado, y en Jesucristo vino, el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, el que vino a redimirnos, a salvarnos. Y desde Pentecostés en adelante nosotros sabemos que el Espíritu de Dios mora con nosotros y está con nosotros. Bueno, vamos a ir entrando en el tema en cuestión, que tiene que ver con que si es indispensable recibir el Espíritu Santo para ser salvo. Como obviamente lo que está en juego es la salvación, tenemos que entonces pensar un poco acerca de ello y trasladarnos, mirar hacia atrás, porque han transcurrido 5 dispensaciones y la pregunta es, ¿ha habido salvos en cada una de estas dispensaciones? ¿Y cómo es que ha habido salvación? Si nosotros predicamos que la salvación es a través de Jesucristo, bueno, sencillamente o en realidad, para ser salvos necesitamos a Jesucristo, tanto los del Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento. No hubo antes de la cruz salvación sin Cristo, ni durante el ministerio del Señor Jesucristo, ni después del sacrificio de Cristo no hay salvos sin Él. Lo que sucede es que en el Antiguo Testamento ellos miraban hacia el futuro, hacia adelante, hacia la venida del Mesías. Estaban poniendo su mirada también en el Mesías, en Jesucristo. Nosotros hoy miramos hacia atrás, miramos hacia la cruz. Es por eso que nosotros vemos a la luz de las Escrituras que la salvación ha sido siempre por la fe, por haber creído. La Escritura nos dice que Abraham creyó a Dios y esto le fue contado por justicia. Y también nos dice la Biblia en Primera de Corintios, el capítulo número 10, porque no quiero, hermanos, que
ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Así que aquí hace mención acerca de que todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y también nos habla de que la roca espiritual que los seguía era Cristo. Vemos claramente entonces que la salvación viene de Jesucristo, desde cualquier punto de la historia y del tiempo en que estemos hablando. Ahora lo que debemos ver es que en el Antiguo Testamento, como ya lo hemos visto, ninguno recibía el Espíritu Santo, pero por lo que observamos en las Escrituras, por supuesto que hubo salvos en cada una de las dispensaciones, dependiendo de las normas establecidas en cada una de ellas. Nosotros hablamos de Abraham, de Isaac, de Jacob, de los patriarcas. También de los profetas. Vemos que en el monte de la transfiguración Jesucristo se presentó con Moisés y Elías. Allí estaba la representación de la ley, de los profetas. Es entonces indiscutible que en el Antiguo Testamento hubo salvación y muchos se salvaron dependiendo en la dispensación en que vivieron. Entonces ellos no recibieron el Espíritu Santo y fueron salvos, o son salvos. Nosotros ahora vamos a enfocarnos en el tiempo en que vivimos, que es el tiempo de la gracia. También debemos considerar que durante la transición de la ley a la gracia hubo un periodo en el que el Señor estuvo presentando el reino de los cielos y con los apóstoles, no solamente dándoles el instructivo de la predicación del Evangelio del reino de los cielos, sino también haciendo las obras de las cuales la misma Biblia desde el Antiguo Testamento nos estaba mostrando que haría el Mesías. De manera pues que en ese tiempo de transición hubo personas que creyeron cuando Juan el Bautista estaba predicando y se arrepintieron y fueron bautizados por Juan el Bautista. Nosotros encontramos, y ya he hecho referencia también a ese texto bíblico, a ese pasaje que nos habla en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 19, que nos dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Es decir, que ellos ignoraban que existía el Espíritu Santo. Ahora, hemos de considerar que ellos, obviamente teniendo la información de parte del apóstol Pablo, ahora son bautizados en el nombre de Jesús, porque tampoco habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y posteriormente la Escritura nos dice que después que ellos fueron bautizados y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. La pregunta es: ¿cuántas personas en ese tiempo murieron antes de conocer que había Espíritu Santo? ¿Será que esas personas que fallecieron porque transcurrieron años y murieron en esa condición sin haber alcanzado ese conocimiento, se perdieron, se condenaron? Entonces es necesario que nosotros no solamente textualicemos y contextualicemos en el Nuevo Testamento, sino que tengamos una perspectiva global de lo que es la historia de
de Dios y en su relación con el hombre para poder sacar una conclusión apropiada acerca de que si es indispensable recibir el Espíritu Santo para ser salvo o no. Y yo quisiera invitarles a nuestros hermanos, amigos, a pastores que obviamente oyen una posición y oyen otra posición. Y no se trata de defender una o de otra, o defender un ponente y al otro no. Sencillamente yo creo que necesitamos es ver a la luz de las Escrituras para poder darnos cuenta cómo se desarrolla el plan de Dios y el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Por eso la próxima semana estaremos ya entrando de lleno y yo voy a agradecerles a ustedes que oigan en su totalidad para poder sacar una posición conforme a la palabra de Dios, que no haya edición del mensaje, porque lamentablemente he visto cuando han entrevistado a algunos hombres prominentes de la iglesia y le han hecho preguntas al respecto, y entonces ellos han dado una postura, pero han sido editada su respuesta de manera que las han acomodado a él, y han buscado ventaja de acuerdo a su criterio para presentarla de manera distorsionada. Creo que nosotros, esto es un tema álgido, es un tema delicado, es un tema importante, tiene que ver con la salvación, y también necesitamos entonces hacer una reflexión de carácter espiritual. No se trata de irnos en contra, de condenar o de salvar simplemente porque nosotros de manera natural pensamos así, sino que nos aferremos a la palabra de Dios. Bueno, entonces la próxima semana estaremos ya entrando y visualizando las Sagradas Escrituras para poder tener una idea generalizada de lo que nos dice las Sagradas Escrituras respecto a si es indispensable recibir o no el Espíritu Santo para ser salvo. Los espero la próxima semana. Dios les bendiga a todos.